Vamos a empezar para platicar en qué consiste la audiencia inicial. La audiencia inicial pues es un control judicial donde se da una etapa importante que es relativa casi a todo el juicio. Es como un juicio sumario, un juicio muy pequeño dentro de todo un procedimiento penal. La situación de la audiencia pues recae en varias circunstancias, varias piezas procesales que vamos a ir platicando a lo largo de la entrevista, de la sesión. Y vamos a empezar cómo se llega a la audiencia inicial. Pues se llega de diversas formas, de la denuncia, la querella, el requisito equivalente o la flagrancia. La denuncia pues es un hecho procesal que se da a través de que una persona es privada de un derecho, el cual se hace la denuncia como titular de este derecho, siendo pues necesariamente por equivalencia un delito que debería ser de alguna manera pues de peligro, no como la querella que se inicia con delitos que pueden ser patrimoniales o que pueden ser de alguna manera patrimoniales pero en detrimento menor, que pueden ser resarcidos con algún acuerdo de voluntades, ¿no? Que no son delitos graves, por decirlo de alguna manera. El requisito equivalente pues es una garantía que se da a través de un apoderado legal de una empresa, donde una empresa pudo haber sido afectada en su patrimonio, y ese mismo patrimonio se tiene que argumentar en una audiencia y se tiene que solicitar una denuncia a través del poder que se le atribuye al apoderado legal para el efecto jurídico. La flagrancia, pues ya sabemos que es la flagrancia, la determina el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que nosotros podemos observar y en los lineamientos del Código Nacional las circunstancias de la flagrancia, que se debe de dar de manera seguimiento de manera ininterrumpida, que se debe hacer en el mismo acto, que también hay situaciones en las que no solo la policía remitente o el primer respondiente puede poner a disposición, también lo puede hacer cualquier ciudadano que tenga conocimiento del hecho que la ley señala como delito. Estas son las maneras de llegar a la audiencia inicial con esos 4 procedimientos. Con relativo a ello, la audiencia inicial tiene diversas piezas procesales, como ya lo platicamos. La primera de ellas es el control de la legalidad de la detención. En esta etapa nosotros vamos a evaluar, como defensa, como órgano técnico de la defensa, vamos a evaluar que nuestro representado haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial con las medidas que debieron de haberse cumplido con el protocolo de actuación, con que el IPH vaya bien relacionado, que la situación como se dio la aprehensión haya sido de manera legal. La situación que refiere esto, y esto es un problema que tenemos en la legislación mexicana, que se ha dado a través del tiempo y de la práctica de los policías primeros respondientes, que siempre, y lo hemos visto en muchos informes policiales homologados, donde estos mismos oficiales o policías primeros respondientes refieren que detuvieron a una persona por haberlo visto con una circunstancia o con un actuar inusual o evasivo. Esto nos deja pues un gran dilema en la cuestión jurídica, porque el actuar inusual o evasivo puede ser una cuestión completamente diversa, puede ser un comportamiento que se despliegue en cualquier persona que a lo mejor no es afecta a hablar con un policía o con una figura de autoridad. Puede ser con una persona que tenga un comportamiento inequívoco nada más por sentirse acorralada por la autoridad, por no tener un conocimiento o un trato común. Esta situación pues es muy estudiable de fondo, porque al final del día es donde un órgano jurídico, o más bien el órgano técnico, que sería el primer respondiente, puede tener algún problema en el sentido de cómo determinar, de cómo valora, de cómo a través de sus sentidos puede percibir si una persona es evasiva o tiene un comportamiento inusual. En este sentido, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido los niveles de contacto que se tienen que tener a través de un órgano de la policía remitente, del primer respondiente, con una persona. El primero pues sería la simple inmediación, que es en el sentido donde el policía, el agente policíaco tiene la obligación de acercarse de alguna manera, preguntarle quizá pues, su nombre, quizás la situación en la que se encuentra o por qué se encuentra en ese momento, en ese lugar. El primer nivel de contacto requiere que tenga precisamente ese sentido, porque no hay una sospecha de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito.
no hay una situación diferente, porque si no estaremos hablando de una flagrancia, y el nivel de contacto sería el último, que es la detención en sentido estricto, ¿no? El segundo nivel de contacto es la restricción temporal del derecho a lo mejor de la movilidad que tiene un ciudadano. En el primer nivel de contacto el ciudadano se puede dar la vuelta e irse en el momento que quiera. En el segundo nivel de contacto tenemos la circunstancia, la particularidad, que ya tiene una restricción temporal, que ya tiene, el primer respondiente ya tiene la sospecha de algún hecho que puede ser constitutivo de un delito y puede marcarle la restricción temporal. Este sentido es para de alguna manera hacerse de más conocimiento que le permita saber si en ello viene la comisión de algún delito, o que si a través de la experiencia de su trabajo puede percibir que se va a cometer algún delito. Ello derivaría finalmente de la investigación completa, y de que a través de sus sentidos pueda percibir que hay algo que al final del día va a ser comisivo de un delito, o un hecho que la ley señala como delito. La detención en sentido estricto es el último nivel de contacto, donde muy seguramente el oficial remitente pudo haber encontrado en el cuerpo, en el vehículo, en la mochila, en cualquier situación donde el agente activo del delito pudo haber desplegado alguna conducta con la situación, a lo mejor con una arma, con no sé, alguna circunstancia de alguna droga, alguna situación que es punible y que se castiga con prisión. En este sentido, se tendrían los tres niveles de contacto, los cuales, como lo refiero, son de mucha precaución, pues como lo refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sentido de cómo le debe de dar la policía el ordenamiento para poder llegar al tercer nivel de contacto, tiene que ser en un sentido estricto, donde cualquier ciudadano que a través de que tenga ese conocimiento enfrente de él puede llegar a la misma idea. Esto en el sentido de que se prevé o se trata de no perjudicar a cualquier ciudadano, y que cualquier sospecha y que cualquier policía remitente pueda abusar de ese sentido y decir que simplemente porque lo vio y se agachó, o porque lo vio con ropa que no le agradaba al policía, porque también aquí estaremos en un supuesto de discriminación, a lo mejor porque ve a una persona que trae los tenis rotos, o que trae la ropa mal, o que anda con una higiene no muy adecuada. Se puede dar también la figura de la discriminación, en el sentido de que el policía, abusando precisamente de esa situación evasiva o un comportamiento inusual, puede argumentar que esta persona llevaba alguna situación que él permitió percibir que era comisivo de algún delito. En ese sentido, la Suprema Corte establece estos tres niveles de contacto, que al final del día, y que hace falta mucho estudio en ellos, ha venido a ayudar en el sentido de saber cuál es el nivel de contacto y de qué manera se debe de justificar. Esto es completamente importante, porque al final del día, en la audiencia inicial, se puede establecer el control de la legalidad de la detención, a través de que a lo mejor no fue legal la detención si se trató de que el policía se excedió en el uso de la fuerza, si no aplicó los niveles de contacto adecuados, si lo hizo a través de alguna situación de discriminación o alguna situación diversa. En ese sentido, pues ya se llevaría a la valoración del juzgador si esa detención se dio de manera legal. En el sentido ya una vez pasando al control de la legalidad de detención, que es lo preceptúa el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pasamos a la formulación de la imputación, una vez que se haya declarado el control de la legalidad de la detención. En la formulación de imputación, que es el numeral 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos empezar a ver y que se le hace de conocimiento de nuestro justiciable el hecho que se le atribuye, cuál es el hecho que la ley señala como delito que desplegó, en este caso, la persona el justiciable, para estar en ese momento en la formulación de la imputación. La clasificación jurídica preliminar, esta es muy importante, porque la clasificación que le dé la Fiscalía en el momento de la formulación de imputación no puede variar hasta juicio. Aquí hay un problema que los litigantes a veces tenemos, que cuando se da la clasificación jurídica preliminar y con esa clasificación pasamos a la siguiente pieza procesal, que será la vinculación, nosotros nos vamos a amparo regularmente previendo o considerando que en ese momento se puede variar la condición de la prisión preventiva, cuando el delito así lo permite, a la libertad. La práctica, y ya con un hecho notorio, lo ideal
bueno, también depende del asunto, habría que estudiarlo particularmente, pero a veces lo ideal es más importante llegar a juicio con la clasificación jurídica preliminar, porque con ella, si había una determinación que en un grado de responsabilidad con un imputado, con varios imputados o con el que sea, no se califica con la ley como lo establece, tendríamos muchas oportunidades de salir con una ventaja, a lo mejor si no con la completa inocencia de nuestro cliente, pues con una ventaja procesal importante para lograr en un amparo posterior a la sentencia tratar de vincular esa situación y tratar de vernos beneficiados procesalmente con ella. Por ello la clasificación jurídica preliminar tiene que ser muy especial, dictada por el Ministerio Público, por la Fiscalía, porque en ese sentido pues es el quien tiene la rectoría de cómo guiar el procedimiento penal. En ese idea nosotros tenemos que abarcar y tenemos que tener el conocimiento pleno de que estamos guiando o viendo la calificación jurídica preliminar para poder, en el sentido que se pueda realizar, a lo mejor buscar alguna, como ya lo comentaba, una defensa técnica en razón a alguna violación, algún derecho que pudiera no estar, que pudiera estar vulnerando la Fiscalía a través de esa clasificación preliminar. La fecha y el lugar de la comisión pues son evidentes, son muy importantes, ya que en ese sentido, cuando se valora desde la informe policial homologado, cuando el policía remitente tiene conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, tiene que poner las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En ese sentido, pues es muy importante en la manera de cómo lo ordena. Podemos también a veces, si esa clasificación está mal hecha, podemos encontrar en el informe policial homologado que a lo mejor hay otra violación que puede ser, que nos puede ayudar a la mejor ni siquiera, o poder llegar a la formulación de la imputación, pero con los datos de ese informe policial homologado equivocados. A lo mejor el oficial remitente menciona en su IPH que se encuentra o que se dio la detención en un lugar a las 8 de la noche, pero refiere que había luz de sol o luz de día. En ese sentido, pues habría una equivocación que parecería broma, pero se da muy usualmente en los IPHs de los policías remitentes. Hay ocasiones que ni siquiera el policía remitente es quien llena el IPH, solo hace el fiscal en la sede ministerial, y eso nos permite encontrar problemas que se encuentran completamente ligados al procedimiento que se hace desde los primeros respondientes, y que muchas veces un asunto se cae en control judicial. Entonces, cuando este policía remitente llena mal el informe policial homologado, se puede prestar a que esta situación derive al final del día completamente, ya sea en el control de legalidad de detención, o en su caso hasta la vinculación a proceso. La vinculación a proceso es una etapa procedimental muy importante en la cual nosotros podemos, ya sea una vez que sea conocida la formulación de imputación, el juez le va a hacer saber a nuestro representado si quiere que su situación jurídica se resuelva en ese momento o que se resuelva en el término constitucional o en su ampliación. Esta parte es muy importante porque es aquí donde nosotros podemos argumentar diversas pruebas que pueden ayudar a esclarecer la inocencia de nuestro cliente, o bien a través de un vicio formal del procedimiento buscarle la libertad del mismo. En la misma se da la posibilidad de ofrecer, como ya lo recomendé, pruebas en las que tendría que, ofreciéndolas de manera adecuada para que fueran completamente lícitas, tendrá que rendir primero la declaración el imputado en las ocasiones que así se permita por la valoración del asunto, ofrecer a través de esa misma declaración de nuestro justiciable, ofrecer concatenado pues quizá testimoniales, documentales, videos, con la sabedora instrucción de que debamos saberlas emplear para que el juzgador pueda decir que sí se pueden valorar. A lo mejor decirle: te ofrezco este DVD donde viene una grabación donde mi representado se ve que está en una hora diversa a la hora donde refiere la policía de investigación la detención. Aquí la idea es ofrecer la prueba y ofrecerle también la inspección de esa prueba, es decir, ofrecemos en un formato de DVD una grabación de 5 minutos que se extrajo de un DVR que está instalado en el domicilio de Juanita Pérez, y a lo cual se le pide la inspección de dicho DVD para que la autoridad judicial pueda conocer el antecedente o lo íntegro que tiene información ese DVD. En ese sentido estaríamos llegando al ofrecimiento de las pruebas de manera adecuada y trataríamos de que la vinculación se dé en un sentido, a lo mejor, lo menos en una situación completamente en una defensa activa, para que nuestro cliente tenga más posibilidad de ser representado de manera adecuada.
Una vez que se dé la vinculación o no la vinculación, bueno, más bien la vinculación, pedimos las medidas cautelares, que siempre vamos a tratar que sea una proporción al hecho que se cometió. La medida cautelar pues puede venir generalmente, como la Fiscalía lo pide, de prisión preventiva oficiosa. Nosotros vamos a argumentar en base a la clasificación del delito, en base a las medidas cautelares que más puedan ayudarnos, es de saberse y mencionar que hay medidas cautelares que llevan la misma particularidad que la prisión preventiva, que es el tenerlo en un lugar, que es la inmovilización y que es la presentación periódica. Podemos buscar alguna medida cautelar diversa que tenga las mismas características o la misma finalidad que la prisión preventiva oficiosa. Una vez que llegamos al debate de las medidas cautelares y que logramos terminar ese debate, pasamos al plazo de cierre de investigación. Ese plazo es el que la autoridad, una vez ya realizadas las medidas cautelares, el juez le pide a la Fiscalía que mencione cuál sería el plazo. La Fiscalía generalmente pide un plazo amplio, depende de la situación del delito. Aquí lo ideal es que, si ya no tenemos más datos que aportar, lo ideal sería pedir a lo mejor una semana, 15 días, o renunciar al plazo completamente si sabemos que no tenemos alguna otra prueba que ofrecer. Aquí no podemos viciar el conocimiento o la oportunidad que tiene nuestro representado de los días que va a pasar purgando una pena en dejarnos llevar por lo que el fiscal diga que quiere 3 meses, ¿no? Aquí lo ideal sería que, si ya no tenemos medios que ofertar, a lo mejor renunciemos al plazo, lo pidamos de una semana o 15 días. Recordemos que nuestro representado es quien está completamente privado de su libertad. Por el momento es todo. Esto fue audiencia de vinculación. Muchas gracias.